Seguimos con la clase de hoy, 14 de mayo, y tenemos que estudiar, aparte de lo que comentamos recién, que fue repaso de lo que hicimos muy apretado en la clase anterior, una parte 2, que es cuando los ejes del sistema rojo están rotando respecto del sistema azul. Y vamos a entender, como ya quedó anotado, que el sistema azul es el inercial. Siempre hay un sistema inercial, lo necesitamos para hacer leyes de Newton. Respecto del inercial, hay otro sistema que entonces está, lo voy a hacer en rojo de vuelta, es un lugar donde me puedo parar, sea un tren, sea una nube, o sea, sea que esto es el Sol y esto es la Tierra, donde me puedo parar y la Tierra se mueve, lo que sea. Acá está el sistema S', que tiene un origen en un punto O', y además tiene ejes X', Y', y Z', que no lo dibujo para no complicar, que al pasar el tiempo, bueno, todo esto, al pasar el tiempo, ¿qué va a pasar? Que este sistema rojo, si el azul lo dejo como quieto, el sistema rojo se va a estar trasladando, o sea, el origen viaja y rotando. Entonces, vamos a hacer que el sistema S' esté en traslación y rotación respecto del sistema O, del sistema inercial. Respecto del sistema SI. Entonces, ¿qué consideraciones nuevas hay que tener por el hecho que esté en traslación? Ya sabemos, y que esté en rotación. ¿Qué cosas nuevas porque esté en rotación? El dibujo es el siguiente. La relación básica, que no la borré a propósito, miren. Estoy en un objeto que anda por allá, en negro, un objeto de masa m, que es el que voy a estudiar. Desde el sistema inercial, posición RI, I de inercial le puse. Y quedó de hace un ratito. Y el sistema O', o S', con origen en O', S' es el nombre del sistema en sí, y O' es el nombre del origen, pero a veces usamos lo mismo. Desde el punto O', mido la posición R', que ve el observador en el sistema S', cuando estudia el objeto negro. Y eso depende del tiempo. Lo nuevo, perdón, esas son las cosas que ve uno y que ve el otro, y son las que quiero relacionar. Quiero que, si me cuentan que ve uno, yo puedo calcular que ve el otro, o poder comparar las cosas que vemos, que son distintas, pero ponernos de acuerdo porque describen el mismo objeto. Entonces, en la comparación, bueno, el punto O', origen del sistema S', tiene una posición R mayúscula, como hoy, respecto al sistema inercial, y esa depende del tiempo. Y esta relación básica, donde digo que este vector más este vector es igual a este vector, sigue funcionando, es la misma relación, no la borré. ¿Ok? Eso sigue igual. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, que este observador en el sistema inercial va a usar estos versores I y J, o sea, va a usar estos ejes X y Y, que quiere decir que va a usar estos versores I y J. En cambio, el que está en el sistema rojo va a usar unos versores propios. En el eje X' va a usar un versor Y', en el eje Y' va a usar un versor J', y en el eje Z' va a usar un vector K', y esos versores, como el sistema se está rotando, y saco una foto y están así, y saco otra foto y están así, y saco otra foto y están así. Entonces van cambiando. Según se ven desde el sistema azul, que es el sistema bueno, el sistema que más me importa, y estos versores se mueven, dependen del tiempo. Entonces, estos versores, que son los que usa el sistema, el observador del sistema rojo, resulta que vistos del azul dependen del tiempo. Y acá es importante parar. El que hace las observaciones del sistema rojo usa sus versores. No pregunta si rota o no rota. Si el sistema rojo es una calecita, está girando, y yo estoy parado en la calecita,
y dibujo en el piso de la calecita mi eje X', mi eje Y', y yo los veo ahí y los uso. O sea, los uso como que están quietos con respecto a mí. El observador que está en el sistema O' ve a estos versores quietos respecto de su piso. Pero el observador que está allá afuera ve que se mueven respecto de su piso. Estos versores son los que usa el observador de C' para hacer componente X' y para hacer el componente Y', y a él no le importa que se mueven. Para él no se mueven. Están fijos en el sistema donde él está parado. Pero cuando hago la comparación, resulta que se mueven según los ve el azul. Entonces, en ese sentido, resulta que el versor Y' depende del tiempo, y el J' en rojo depende del tiempo, y el K' que no dibujé en rojo depende del tiempo. Esta dependencia del tiempo, insisto, voy a poner en azul, es según los ve, o según se ven, desde el sistema en azul, del sistema inercial. Para el señor que está acá arriba, él dice que están quietos. Y para el que está allá afuera, dice que se mueven. Que pasa el tiempo y cambian. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es el punto de las cuentas que voy a hacer ahora. Después son cuentas, pero ese es el punto. ¿Se entendió la diferencia con toda la primera parte? Los versores esto, rota. Pregunto y espero la respuesta. No digo si se entendió qué va a pasar, digo, ¿se apreció qué es lo nuevo? ¿Sí? Me dice que sí, Tobías. Gracias. Pregunto más. Jorge, Valentina, gracias. Ok, ahí viene la chorrera. Gracias por acompañar además. O sea, si estuviéramos en el aula esto sería súper natural, nos estamos viendo las caras. Pero acá es más difícil. Necesitamos pasar por este acompañamiento. Entonces, los rojos dependen del tiempo cuando los mira el azul. Pero no dependen del tiempo cuando los mira el rojo. Ahora, como el azul es el inercial, el azul es el que mejor se hace las cosas, el azul es el que usa la segunda ley de Newton, yo lo pongo como favorito. O sea, yo quiero pensar en el azul. Por eso voy a dejar que dependen del tiempo. O sea, mi punto de vista para trabajar es parate en el azul y fíjate lo que pasa. Porque el azul es inercial, el azul es donde sabemos trabajar. El otro es el raro, el complicado. Es el sistema rotante y que va a ser no inercial. En la medida que la aceleración que ve el hombre en rojo, el observador en rojo, sea distinta que la que se ve en azul, y esa aceleración en rojo no la puedes usar en la segunda ley de Newton. Si es distinta, no la puedo usar para Newton. O tenés que corregirla, tenés que trabajarla. Entonces, ¿qué pasa con estas cuentas? Resulta que esta relación, dibujito, es la misma, pero este R, el negro, lo vamos a trabajar con los versores I y J. Son vectores. Entonces el vector negro lo vamos a descomponer en I y J. Tranquilo. El vector azul, posición del sistema inercial, lo vamos a descomponer en I y J. Tranquilo. El vector rojo, que es el que usa el observador acá, lo vamos a descomponer en I' y J'. Porque eso es lo que hace el que está parado ahí arriba de la calecita o de lo que rota. El rojo lo vamos a trabajar en I' y J'. Y ese es el punto nuevo de la cuenta. Entonces, quiero volver a escribir la relación básica. La misma de recién, pero que estaba como suma. Vieron que hoy la despejé como resta enseguida. Así que mejor vamos a despejarla, ya dejarla despejada. El vector R', que es la posición de la partícula respecto del rojo y que depende del tiempo, resulta ser igual al vector RI, R minúscula, I de inercial, que es la posición de la partícula vista desde el sistema azul, inercial, y que depende del tiempo porque la partícula se mueve. Y decía, el rojo es el azul menos el negro. Resta de vectores. El rojo es el azul menos el negro. Entonces menos el negro, que es la posición R mayúscula del origen O' respecto de O inercial. Del origen O' respecto del origen del sistema inercial. Y que también depende del tiempo. ¿Por qué? Porque este punto O' viaja.
Eventualmente esto hace todo esto. Viaja y rota. Traslación y rotación. Entonces, la traslación del sistema S' es la traslación del origen. Y es la que describimos con el vector R mayúscula de t. O sea, este que está en la cuenta es el que describe la traslación. Y la rotación la vamos a poner con una velocidad angular. ¿Sí? Y vamos a trabajar el tiempo, vamos a trabajar solamente el caso de rotación con velocidad angular constante. Esa velocidad angular es la velocidad con que gira todo este objeto respecto de aquel. Y que gira todo el objeto es como decir, mira, respecto al origen, marco un puntito, y cuando el objeto gira, ese puntito gira. Y el puntito haría un movimiento circular. Ahí aprovechamos lo que aprendimos la semana pasada. Si marco un puntito acá y lo veo girar, ese puntito hace un camino tipo circular, con un radio R, no me gusta la letra R porque está usada allá, con un radio, una distancia al origen, y un arco de circunferencia y una velocidad angular, omega. Esa velocidad angular entonces, que sería la de un punto rotando respecto del origen prima, la tiene este punto girando así, y si pongo un punto acá, gira así, y si pongo un punto acá, gira así. O sea, gira todo el objeto. Giran todos los puntos del objeto. Ahí estamos asumiendo que este objeto es rígido. Si fuera una nube, como decía Valentina, y la nube se me desarma, y cada gotita de agua hace su vida. Pero si es un objeto rígido, cada punto que marquen en mi suelo, en mi piso, y gira todo con la velocidad, porque gira como conjunto. Entonces, hay una velocidad angular de los puntos que considero fijo acá en el suelo, o del objeto donde estoy parado, del sistema de referencia S'. Y esa velocidad angular, aparte de recorrer un ángulo tanto radianes por segundo, tiene un eje. O sea, esto puede girar así, o puede girar para acá adelante, o puede girar, no sé, así en vertical, ¿sí? Entonces, la rotación de un objeto sólido donde estoy parado tiene un eje de rotación. Y tenemos que poner, para poner ese eje, es que vamos a usar la velocidad angular como vector, que es lo que hice al principio del lunes. La velocidad angular como vector, en lugar de ponerla como que gira como un arco así, y hay un eje de rotación, esto es re difícil de dibujar, para mí. Y en los libros cuando miro los dibujos son un bochinche. Pero bueno, de alguna manera, si me siguen mientras hablo, hay un eje de rotación, se lo voy a poner por acá, y hay una velocidad angular, entonces que voy a poner omega con flechita, y eso significa que si pongo el dedo pulgar en la dirección de la flechita, entiendo que eso es el eje y que la cosa rota como cerrando la mano. Poner la velocidad angular como vector, es decir, este es el eje, y alrededor de ese eje las cosas pegan la vuelta. Entonces, si el eje es vertical, estamos girando así. Si el eje fuera para allá, estaríamos girando así. Y son rotaciones en el espacio que pueden ser con cualquier eje. Entonces, la rotación la vamos a describir con una velocidad angular omega, vector. Eje en la dirección del vector, sentido de rotación el sentido del vector, y omega en módulo es tantos radianes por segundo. ¿Sí? Insisto, velocidad angular como vector. Lo vimos al principio de la clase pasada, fue un lío. Si es un lío, hay que digerirlo. Pero a nivel decirlo con las manos, hay un eje de rotación y una vuelta alrededor de ese eje. Y para hacer estas cuentas que vienen ahora, necesitan imaginarse el eje. Entonces, imaginarse esto como una rotación en el espacio. Como si fuera el planeta Tierra dando vuelta sobre su eje que está inclinado respecto de la órbita. ¿Sí? Eso hay que visualizarlo. Una vez que visualizo, y bueno, omega es un vector y haré cuentas con ese vector. Entonces hay que visualizarlo. Y me voy a quedar en el caso en que la rotación es con velocidad angular constante. Que sirve para una calecita, sirve para pararse arriba de la Tierra, sirve para pararse adentro de un lavarropa, un secarropa centrífugo. Pero no estaríamos estudiando el caso en que la velocidad angular va aumentando. Cuando ya está estable. ¿Sí? Hasta ahí llega el programa, más no hacemos. Se podría, pero más no hacemos. Entonces, ¿qué pasa con este vector R'?
me voy a hacer lugar, o sea, este dibujo ya lo vieron, queda grabado, saque foto, captura de pantalla, pero voy a hacerme el lugar acá. Y sí, necesito ese lugar. Entonces, ¿qué pasa con este vector R'? Bueno, y se acuerdan que lo que hicimos fue pasar a velocidades y aceleraciones haciendo la derivada de la posición respecto al tiempo y la derivada de la posición por segunda vez respecto al tiempo. O sea, lo que tengo que hacer ahora es derivadas. Y voy a derivar, bueno, hay que derivar todo, pero me voy a fijar en cómo es la derivada de R' primero. Porque la de RI, ya saben, la derivada de R en azul es la velocidad en azul. Y la derivada de R en negro, que está referida al sistema inercial, y es la velocidad del origen en negro, en azul. Lo que es nuevo es lo que tengo que hacer desde el punto de vista del tipo, del observador que está en el sistema rojo. Por eso me voy a preocupar de esto primero. Y esto va a ser igual que antes. Esto va a ser igual que antes, esto con cuidado. Ese cuidado, entonces, lo pongo acá, en este lugar del pizarrón. R' como función del tiempo, y lo vamos a escribir en ejes rojos. Se va a escribir como una componente x', que depende del tiempo, por un versor y', que también depende del tiempo. Más una posición y', que depende del tiempo, componente y, por un versor j', que también depende del tiempo. Y se me acabó el lugar. Y más... Okay. Perdón, diseño de pizarrón. Mejor voy a borrar esto. Acuérdense que los versores dependen del tiempo, se los voy a estar diciendo todo el tiempo. Y vamos a escribir esto acá, para no borrar el dibujo y para organizarse. Déjenme a ver si sale prolijo. Y escribo un poquito más chiquito para que entren las tres componentes. Entonces, el versor R' de t tiene componente X, componente Y y componente Z, como siempre. Pero la X se llama X', depende del tiempo, y va multiplicada por un versor Y', que depende del tiempo. Más la componente Y, como siempre, que depende del tiempo, es la posición del objeto, así que depende del tiempo, porque se mueve, por un versor J, que depende del tiempo, J', que depende del tiempo. Más una componente Z', que depende del tiempo, por un versor K', que depende del tiempo. Que son estos rojitos. Que depende del tiempo quiere decir que, visto desde afuera, como Newton dice, visto desde afuera, los veo moverse, los veo cambiar. Y entonces, cuando hacemos la derivada, sigo en rojo porque estoy en el mundo del observador en rojo. Perdón, hay una preguntita por acá. En la práctica 2 vimos cómo al rotar el eje podría girar S' y llevarlo a que sea paralelo y hacer rotación básica. ¿O esto es más fácil? No es más fácil. Buena pregunta, Juan Manuel. Habíamos visto en la práctica 1 que si un sistema está inclinado y se puede comparar lo que ve uno con lo que ve el otro. Esto no es más fácil, es más complicado. No quiero decir difícil, es más complicado porque tiene más ingredientes. En la práctica 1, esto está inclinado, ponerle 30 grados respecto al horizontal, y siempre está inclinado 30 grados. En cambio ahora está inclinado 30 grados, pero ratito 40, y 50, y 60. O sea, es más elaborado que aquello de la práctica 1, porque hay que relacionar componentes de un sistema orientado así, con un orientado así, y además tener en cuenta que la orientación de uno va cambiando. ¿Sí, Juan Manuel? Buena mención, porque eso estaba allá lejos. Ahí está, gracias. Sí, buena mención. Entonces, no lo vamos a hacer tipo rotación con ángulos, lo vamos a hacer tipo escribir cómo es cómo se portan los versores. Pero en el fondo es la misma situación. A ver cómo hago. Entonces, quiero derivar respecto del tiempo. ¿Y qué tengo? Bueno, suma de cosas. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Pero cada término es un producto. Y la derivada de un producto te va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, va a ser el primero por la derivada del segundo. El primero sin derivar por el segundo derivado. Estoy usando prima para el sistema rojo.
Así que la derivada no la puedo anotar con prima, la voy a anotar con derivada respecto del tiempo. Pero en el apunte que estaba preparando, que estoy puliendo del año pasado, los sistemas llamaban O1 y O2. Para no usar primas lo había hecho. Y las derivadas, en el papel que les voy a dar, en el PDF que les voy a dar, están como primas. Usted, pero como desea traducirlo, acá en la clase sigue con esta notación de derivada. Entonces, si uno hace la derivada de R', voy a poner acá, la derivada de R' como función del tiempo, función vectorial, respecto del tiempo, va a tener que hacer en cada término la derivada del primero por el segundo sin derivar, más primero por la derivada del segundo. Voy a poner en el primer renglón la derivada de x' por y' sin derivar. Y donde tengo que hacer más x' sin derivar por la derivada de y' y lo voy a tirar por acá abajo. Entonces más x' sin derivar por la derivada de y'. Y eso es para las x. Lo mismo con las y. La derivada de y' respecto del tiempo por el versor sin derivar más y' sin derivar por la derivada del versor respecto del tiempo. Y lo mismo con las z. La derivada de z' respecto del tiempo por el versor k' sin derivar más z' sin derivar por la derivada del versor k' respecto del tiempo. ¿Me siguen con esto? Derivada del producto, esto más esto. De este producto, esto más esto. De este producto, esto más esto. Y ya los organicé como tenía ganas. ¿Por qué? Para mirarlo así. El primer vector, el primer renglón tiene las derivadas de las componentes x', y' y z'. Si ustedes están parados arriba del sistema rojo, ustedes no ven moverse a los versores. Los versores los ven fijos. Ven moverse a la partícula y entonces lo que ven moverse o lo que ven cambiar son las componentes x', y' y z'. Este primer renglón, la derivada tiene dos partes, pero esta primera parte es la velocidad que ve el observador en rojo. ¿Sí? O sea, la velocidad que ve el observador en rojo no es directamente la derivada de R', es la que armo con derivada de las componentes sin tocar los versores. ¿Sí? Entonces, el primer renglón lo voy a englobar acá y ponemos por acá, que no se ponga muy desprolijo, pero pongamos por acá el resultado. El primer renglón es bueno, la derivada. Voy a poner sin la variable t para que sea más cortito. La derivada de x' respecto al tiempo por el versor y' sin derivar, más la derivada de y' respecto del tiempo por el versor j', más la derivada de z' respecto del tiempo por el versor k', todos los versores sin derivar, es lo que vamos a llamar b'. Es la velocidad que ve, la velocidad del objeto según la ve el observador en rojo. Ahí hay un punto conceptual fundamental para hacer la idea. El que está parado acá, a los versores, no ve que se muevan. Entonces, el que está parado acá, la derivada la haría en las componentes y no tocaría los versores. Por eso a eso lo llamo B'. Y la segunda parte está. O sea, según se ve desde afuera, la segunda parte está. ¿Y cómo es la segunda parte? Bueno, ¿cuánto vale la derivada de y' versor respecto del tiempo? Y acá es donde describimos la rotación con... Sí, Juan Manuel. No se ve el pizarrón, pero... ¿Está muy chiquito? No, directamente no se ve lo que... Es como si estuviera apagada la cámara. Yo lo estoy viendo. Apareció un cartel recién. A ver si saco el video y lo pongo de vuelta.
Me dice que no se puede compartir la cámara, que quedó bloqueado. Ay, ¿por qué? Voy a pausar la grabación. ¿Me están escuchando? Si paro la grabación, no me deja. Bueno, le hice una pausa. Quédense ahí un cachito que voy a salir de la plataforma y volver a entrar. ¿Sí? Aguántenme un cachito. Perdón, cachito. Gracias. Y repetí lo que estaba medio entrecortado. Quizás en la grabación salió bien, porque por lo menos la que subo a YouTube está grabando de mi pantalla y eso salió bien. El segundo renglón entonces es extra. Y el segundo renglón tiene las componentes que no derivé y las derivadas de los versores. Entonces lo que me preocupa ahora es ver qué son las derivadas de los versores. Y ahí hay un truco para pensarlo, es decir, ¿qué es el versor I'? Bueno, es un vector de módulo 1 que vive en el eje X'. Si me paro en la punta del versor X', tengo como un punto dibujado en el suelo, o en un lugar de mi sistema de referencia. Y si el sistema rota, ese punto hace un movimiento circular. O sea, visto desde afuera, este puntito, que es la punta de I', tiene como una velocidad tangencial. Y la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. O sea, la derivada de I' respecto del tiempo, la pienso como derivada de un vector posición de esa crucecita, la pienso como velocidad de esa crucecita. Velocidad es un movimiento circular. Y entonces me robo las fórmulas de movimiento circular para decir que esta derivada, vista como pensada como la velocidad de este puntito negro, se escribía como... ¿Cómo se escribía? Principio de la clase pasada. Como producto vectorial de la velocidad por la posición. La fórmula que me estoy robando era aquella que decía que la velocidad de una partícula era de movimiento circular. La velocidad de una partícula rotando se puede escribir como omega por r. Donde omega es la velocidad vectorial, este por es un producto vectorial y este r es la posición de la partícula. Entonces, si estoy pensando ahí como posición de este puntito negro, omega por i, omega por r sería la velocidad del puntito negro. Y la velocidad del puntito negro y es la derivada de la posición respecto al tiempo, pensando ahí como posición del puntito negro. Eso que dije hay que digerirlo. Lo lindo es que la cuenta es compacta, por lo menos. La derivada de I' respecto del tiempo por estar girando, me la copio, me la robo de un movimiento circular y se escribe como omega por I'. Bien. ¿Sí? ¿Escuché una pregunta o...? ¿El omega es el respecto del eje Z o...? El omega es el omega vector. Sirve para cualquier rotación en cualquier dirección de eje del espacio. Lo que hicimos al principio de clase pasada, medio compacto, medio duro de digerir, yo lo sé, es escribir las rotaciones de una forma covariante. ¿Se acuerdan de la palabra covariante? Que está escrita con vectores, pero no depende del sistema de los ejes que usemos. Bueno, está escrita de una manera que sirve para cualquier eje. Entonces sirve para cualquier rotación. ¿Sí? Eso es importante, buena pregunta. No puedo profundizar más sin volver a aquella clase, pero la parte de producto vectorial y estudio de la rotación con ángulo diferencial de θ, que era un vectorcito perpendicular al plano de la circunferencia, se podía hacer en cualquier orientación. Y si escribo omega vector, estoy usando eso. Estoy poniendo el eje de rotación en cualquier orientación y el plano de la circunferencia en cualquier orientación. Entonces sirve súper general. Omega vector, no respecto del eje Z, omega respecto del eje que nos toque. Bien, lo mismo que el puntito este rota, porque rota el sistema rojo, y si marco un puntito en la punta del versor J', y también lo veo hacer su circunferencia. Y entonces digo lo mismo, la derivada del versor J' respecto del tiempo se escribe como velocidad angular por J'. Y la velocidad angular es la misma, porque es la velocidad angular con que gira todo el conjunto.
todos los puntitos del sistema rojo, si lo marco en el piso, todos giran igual. Todos giran junto con el sistema. Por eso es la misma velocidad angular. Y lo mismo si dibujo el Z y marco un puntito en la punta del versor K'. El versor K', en el eje Z, le marco un puntito y ese puntito veo como que gira. Y hace su propio momento circular. Son distintos puntos haciendo distintas circunferencias. Pero la derivada de la velocidad de ese punto, que sea la derivada de K' respecto al tiempo, también se puede escribir como omega por K'. Entonces, esto lo toman como algo aislado. Si hace falta lo repasan, pero funciona así. ¿Para qué me sirve? Para escribir estas tres derivadas que me faltan. Cada una se escribe como omega por el versor. Y cada una tiene un omega. Omega por. Entonces el omega por lo puedo sacar de factor común. Y me queda omega por todo lo demás. Omega cruz por x' por y' más y' por j' más z' por k'. O sea, se reconstruye el vector R'. Se reconstruye el vector R' igual que estaba desde el principio. Y queda omega por R'. Lo escribo más despacito. Lo escribo más despacito por dónde. Lo que digo es, este globito que hago ahora acá en negro, para fijar la vista. Lo mando por allá arriba y dice, x', no pongo la dependencia del tiempo para ser más chiquito. Dice x' por la derivada de y' respecto del tiempo. Que la leo de acá y la pongo como omega por y'. Pero como el omega lo voy a sacar de factor común, omega vector por, ya lo saco de factor común. Por y'. Más y', lo anoto, por la derivada de j'. La derivada de j' es omega por j. El omega ya lo puse afuera, el por ya lo puse afuera, me falta el j'. Más z', o sea, el componente z de la posición, como la ve el observador en rojo, por la derivada de k'. Y la derivada de k' es omega por, que ya lo puse allá afuera, omega por k', que es lo que me queda dentro del paréntesis. ¿Sí? Se ve entonces, espero, que este globito que hice acá en negro, si lo trabajo con estas recetas, es esto. Y lo que quedó acá entre paréntesis es x' por y', o sea, componente por versor y componente por versor. Igual que acá, x' por y', y' por j', z' por k'. O sea, se volvió a armar, prolijito, el vector R'. Entonces esto se puede escribir cortito. Es omega por R'. Bueno, donde omega es constante y R' depende del tiempo. Entonces, tranquilos con que si me dicen no se entendió, bueno, lo miran, lo siguen y lo discutimos o lo preguntamos en la práctica. Pero pasamos por esos pasos. Entonces, usé esto ya, lo quedó allá arriba. Y voy a usar mis resultados. Este es el resultado del primer renglón, este es el resultado del segundo renglón. Acá. ¿Qué quedó? Que la derivada de R', por lo tanto, bueno, porque es importante, la derivada de R' respecto del tiempo me dio B' allá arriba, velocidad que observa el observador del sistema rojo, más omega por R'. Omega, producto vectorial por R'. Y esta la quiero recuadrar porque es la novedad. El hecho de que los versores estén rotando me dice, mira, las derivadas hacerlas con todo este cuidado. Cuando haces la derivada de un vector te aparece la parte que es la derivada de las componentes más omega por el vector que estabas derivando. El omega por es el efecto de la rotación de los versores. Y de la misma manera, análogamente, yo dentro de un ratito tengo que derivar la velocidad. Y pongamos también, además, más, va a salir que la derivada de la velocidad B', que ve el observador en rojo respecto del tiempo, va a tener dos partes.
la derivada de las componentes de la velocidad, que es lo que el observador en rojo va a llamar aceleración prima, más una parte análoga a esta, el omega que sale del factor común por el vector que estamos derivando. Entonces, yo tengo la relación básica allá arriba de copiar las posiciones que salen de este dibujito, que logré no borrarlo, a pesar de que estoy apretadito, logré no borrarlo porque siempre es el que usamos. Y cuando haga la derivada respecto al tiempo, de este lado, y bueno, cuando haga la derivada de las cosas rojas, y tendré en cuenta estas dos recetas. Estudiamos cómo se hacen las derivadas de los vectores según los ve el sistema rojo. Entonces, puedo, ya que está el resultado acá, puedo borrar los detalles, limpiar un poco el dibujo, limpiar un poco esto, parece que no quedó nada, pero quedan las recetas de cómo se deriva. Y entonces, hagamos la derivada de esto respecto del tiempo, la derivada primera. Voy a volver a trabajar en azul. La derivada primera. Esto es como un simbolito. Derivo respecto al tiempo, 2 puntos, me da lo siguiente. Cuando derivo R', me da estas dos cosas. Me da B', o sea, no copio de vuelta derivada de R' respecto al tiempo porque ya lo tengo pasadito acá. La derivada de R' respecto al tiempo me da estos dos términos. Me da B', que es la velocidad que se observa el sistema rojo, más omega por R', que es el efecto de la rotación de los ejes. Eso es el lado izquierdo. Y el lado derecho se hace tranquilo. La derivada de la posición, según la ve el observador azul, la posición del objeto, según la ve el observador azul, es la velocidad del objeto. ¿Ve? Y le voy a poner de inercial. Menos. Y la derivada de la posición del origen respecto de aquel, es la velocidad de un punto. La derivada de esta posición es la velocidad de ese punto. Y la velocidad de ese punto es la velocidad relativa de este sistema respecto de aquel. Del rojo respecto al azul. B mayúscula. B mayúscula como es. No estoy poniendo que dependen del tiempo para no se me haga largo, pero todas las cosas, salvo omega que es constante, todas las cosas demás dependen del tiempo. Omega constante. Entonces, tengo una fórmula para relacionar velocidades. La velocidad que ve el sistema rojo con la velocidad que se ve en el sistema azul. Y la fórmula es distinta que antes. Está la misma velocidad relativa que hay que restar, pero está el término de la rotación relativa. ¿Sí? Así que esta parte 2 que estamos haciendo es distinta. Y si los sistemas, bueno, si el sistema que usan es rotante, hay que acordarse de estas cosas. Derivamos de vuelta respecto del tiempo. Voy a derivar velocidades, voy a obtener aceleraciones. La derivada de B' es la que tengo anotada acá abajo. Se las tiré rápido porque es análoga a la que hicimos con cuidado. La derivada de B' respecto del tiempo va a tener lo que el observador en rojo llama A', que es cuando deriva las componentes, más omega por B', que es lo que aparece cuando deriva los versores. Cuando derivamos, mirando de afuera, los versores. Entonces, la derivada de B' respecto del tiempo, copio dos términos. Me da A', aceleración del objeto negro visto del sistema rojo, más omega, producto vectorial por B'. Sale el omega factor común y se reconstruye el vector que estaba derivando. Eso es la derivada de esta parte. Más la derivada de omega por R'. Por suerte omega es constante, hasta ahí llegamos, así que lo saco constante, no lo toco, y omega por la derivada de R'. Y la derivada de R', de vuelta la copio con sus dos términos. Es B' más omega por R'. ¿Sí? Entonces, esta velocidad cuando hice la derivada me dio estos dos términos. Y este R', cuando hice la derivada me dio estos dos términos. Usando las recetas de cómo se derivan las cosas con versores que dependen del tiempo, con versores rotantes. Bien. Y eso es el lado izquierdo en rojo. Y eso es igual
Sigo por acá abajo, ¿a qué cosa? La derivada del lado derecho, que se hace fácil, se hace directa. La derivada de la velocidad es la aceleración. ¿Para quién? Para el que observa el sistema inercial. Menos la derivada de la velocidad del origen, del origen O' respecto al tiempo, que es la aceleración del origen de O'. ¿Para quién? Para el que lo observa desde allá, del sistema azul. Y eso es lo que llamamos aceleración con mayúscula. Igual que hoy, cuando los ejes no rotaban. Entonces, las aceleraciones en rojo y en azul son distintas. Y la diferencia viene por la aceleración del origen, que es la misma de hace un rato, más los términos que tienen omega. Y los términos que tienen omega son los que están relacionados con la rotación. Los términos donde veo velocidad angular son los de la rotación. Así como está esto, si quieren en la práctica, pueden hacer dos cosas. Digo, si en la práctica ven que el sistema rojo no rota, ponen omega igual a 0 y desaparece todo esto. Y queda lo que tenían antes. O si en la práctica aparece el sistema rojo encima del azul, que no se traslada, solamente rota. O sea, si el sistema rojo lo pongo acá arriba y solamente rota, será que no tiene velocidad en negro, no tiene aceleración en negro. Entonces, toda esta parte quedan solamente los términos de omega. Pero si el sistema rojo se traslada con aceleración y también rota, igual está todo junto. Por eso es una fórmula que se pueden rescatar los otros casos. Entonces, falta acá distribuir. Omega por B' es un término que coincide con este. Omega por B' que estaba acá y omega por B' cuando distribuya son dos iguales. Y después queda omega por R. Entonces, la relación que queda es que A', vengo por acá, vector aceleración prima, más 2 veces omega producto vectorial por B', este y este, más omega por producto vectorial, paréntesis, omega por R'. ¿Por qué pongo paréntesis? Porque es un doble producto vectorial. Y se acuerdan que el producto vectorial importa el orden, importa que hacemos primero, así que hay que hacer el de acá adentro primero y el otro después. Y además hay una fórmula que dice que este doble producto vectorial, creo que era es omega por R' escalar por omega vector, menos omega escalar omega por R' vector. Esa fórmula que vi la clase pasada permitiría escribir esto en dos términos. Eso es todo el lado rojo. Si a eso, bueno, vamos a poner, y eso es igual a la aceleración vista en el sistema inercial menos la aceleración vista en negro, la aceleración relativa de los sistemas. Estoy terminando. Esto ya lo usé, ¿no? Así que voy a hacerme lugar. Lo que queda es ahí, vista del sistema inercial, menos la aceleración relativa del origen rojo respecto del origen azul. Y me gustaría todavía, ¿cuál es la más importante de todas estas cosas para hacer la física, para hacer las leyes de Newton? La aceleración del sistema inercial. Entonces me gustaría despejarla y este menos A pasarlo sumando al otro lado. Si me permiten, paso menos A sumando. Bueno, borré. Menos A mayúscula sumando. Y eso me queda igual a la aceleración vista del sistema inercial. Entonces, la aceleración del sistema rojo y la aceleración del sistema azul son distintas. ¿Por qué son distintas? Por todos estos términos que hacen la diferencia. Estos dos primeros términos son efecto de la rotación, omega, son efectos de la rotación. Este término es efecto de la traslación del origen del sistema rojo respecto del azul. Si tiene aceleración está, y si se traslada con velocidad constante no está, ¿se acuerdan? Pero si hay rotación, estos están. Entonces A' y A y son distintas. ¿Cuál es la que se puede usar en la segunda ley de Newton? Esta, la del sistema inercial. Digo, si la aceleración que observa este observador es distinta que la del inercial, y este observador se llama no inercial. Incluso cuando no haya aceleración A mayúscula y hay omega, este observador rotante es no inercial. Cualquier observador rotante, cualquier sistema rotante respecto del inercial, es no inercial porque está en estos términos. Aunque sea con velocidad angular constante. Está en estos términos que dicen, mira,
La aceleración esta está distinta que la que necesito para Newton. Así que la aceleración esta no la puedo usar en Newton. ¿Qué es lo que puedo hacer con la dinámica? Puedo usar la segunda ley de Newton solamente con la aceleración buena, o sea, la aceleración vista del sistema inercial, como dicen las leyes de Newton. Entonces, la suma de fuerzas que actúan sobre esta partícula de masa m, suma de fuerzas, como problema de dinámica, verdaderas, o sea, fuerzas de interacción, las que corresponden, resulta ser igual a la masa de la partícula, como dice Newton, por la aceleración esta. Y esta aceleración la puedo escribir como todo esto. O sea, va en la aceleración inercial, pero en lugar de la inercial puedo poner, y bueno, la cuenta que hicimos. La aceleración que se ve en el sistema rojo más 2 veces omega por la velocidad vista del sistema rojo más omega por r con su paréntesis vista del sistema rojo menos la aceleración del origen o prima vista desde el sistema azul. Entonces, profesor, sí. ¿por qué es menos la aceleración del sistema? ¿No tendría que ser más la aceleración? Uy, sí, me salvaste la clase. Era menos y la pasé al otro lado. Ahí me distraje. Gracias. Más. Me salvaste que quede mal grabado en YouTube para siempre. Gracias. Más, lo pasé. Nada, me equivoqué yo. Gracias. Entonces, la cosa es así. Suma de fuerzas es igual a esto. Entonces, si yo trabajo en el sistema rojo y necesito usar Newton, una estrategia es decir, mira, la aceleración que yo veo la tengo que corregir. La tengo que corregir con este término que se llama de Coriolis, y con este término que se llama centrífugo, como preguntaba Carlos hoy. Pero todavía lo estoy escribiendo del lado de las aceleraciones. Y con este término que se llama, bueno, es el de aceleración relativa. De los orígenes, ¿no? Entonces, una estrategia es suma de fuerzas igual a masa por la buena aceleración, que es la mía roja más sus correcciones. Y la otra estrategia, pero es álgebra nada más, es todo lo que está acá sumando lo paso restando al otro lado. Y entonces puedo decir que la suma de fuerzas verdaderas por interacción menos 2m omega por b' de aquel lado menos m por omega por r de aquel lado menos m por a de aquel lado es igual a la masa por la aceleración roja que yo veo. No me da el tiempo para hacerlo porque ya vamos a la práctica, pero puedo despejar este cachito, la masa por la aceleración que yo veo en rojo, como relacionada con las fuerzas verdaderas y las correcciones. Estas correcciones, cuando las paso de aquel lado, con la masa distribuida y las paso de aquel lado, son las correcciones de fuerza ficticia. Entonces, de aquel lado, con signo menos porque lo paso, 2m por omega por b' se llama fuerza de Coriolis. De este lado son aceleraciones, cuando multiplico por la masa y las paso para allá, la gente dice fuerza de Coriolis. M por omega por r', pasado con signo menos, se llama fuerza centrífuga. Y m por a, pasado con signo menos, se llama fuerza ficticia por aceleración relativa. ¿Sí? Bien, cierro ahí porque está presentado y el asunto es, y bueno, hacer ejemplos y ver omega para dónde apunta, b' para dónde apunta, r' para dónde apunta, y hacer estos productos vectoriales con la regla de la mano derecha y aguantársela hasta que sale bien. ¿Sí? Eso es bueno, aparte de lo que ya hicimos, la dificultad de la práctica de sistemas rotantes, que solamente están en los adicionales, insisto, tiene que ver con manejar bien estos productos vectoriales. Y seguramente lo van a ver en el observatorio, cuando quieran describir cosas desde la Tierra como sistema rotante, van a necesitar este marco teórico. Bueno, listo por hoy. Buen fin de semana, buena práctica y los veo el lunes. Gracias y hasta luego. Hasta luego, Violeta, Juan Manuel.